tardes, profesor. Aquí estamos con el vernier. Le vamos a dar a conocer las mediciones y el cálculo de masa y volumen de la tuerca y perno. Bueno, primeramente le vamos a mostrar la medición del diámetro interior del perno. Como aquí se está dando cuenta que medimos aquí el diámetro interior y en milímetros nos da casi llegando al 5. Y eso nos indica que mide 4,95 milímetros. El diámetro interior interno del perno en pulgadas, como podemos darnos cuenta, en la línea séptima de la medición de pulgadas concuerdan con la línea séptima de las regletas, que tendremos un valor de 7/128. Y asimismo le sumaremos la cantidad que hay desde la raya 0 de la regleta y la raya 0 de encima que nos indica las pulgadas y tendremos un octavo. Al sumarlo, tenemos el resultado en pulgadas de 24/128. El diámetro exterior del perno. Bueno, aquí vamos a hacer la medición. Como aquí estamos viendo, le metemos aquí. Y aquí vemos la medición en milímetros que está llegando casi a la novena raya, pero no la toca. Está por unos milímetros casi tocando y aquí la medición es de 8,95 milímetros. Para el cálculo en pulgadas podemos darnos cuenta que en la raya donde coinciden la regleta y la medición de las pulgadas es en la segunda, entonces tendremos 2/128. Si calculamos la raya 0 de la regleta con la medición del 0 de las pulgadas, tendremos una distancia de 5/16. Al realizar la suma, tendremos como resultado 42/128, pero al simplificarlo nos queda un resultado total. La medición concreta en pulgadas es de 21/64. Bueno, aquí comenzamos con la longitud de la cabeza del perno. Para medir tenemos que colocarlo así como está de esta manera. Y vemos aquí los milímetros de la parte de abajo. Aquí se miden los milímetros y está por los 5,10 milímetros de la longitud de la cabeza del perno. Y como de antes vio en el proceso que estábamos haciendo, cómo sacamos las pulgadas, nos sale sobre 27/128. Bueno, aquí vamos a medir la longitud del roscado del perno. Para medir lo ponemos de esta manera. Bueno, aquí en milímetros nos da de 19,75 milímetros de lo que es la longitud del roscado del perno. Y en pulgadas, como veníamos haciendo en los procesos anteriores, nos da de 99,128. Bueno, aquí vamos a hacer la medición del diámetro del roscado del perno y para hacer tenemos que colocarlo de esta manera. Bueno, vamos a dar la medición lo que es en milímetros. Nos da de 5,55 milímetros de exactitud ahí de lo que es el diámetro del roscado, y en pulgadas nos da 27/128. Bueno, aquí vamos a realizar la profundidad de la cabeza del perno. Para realizar la medición se coloca de esta manera, con el fierrito que está aquí, le metemos aquí y aquí la medición nos da de 4,40 milímetros de lo que es la medición de la profundidad de la cabeza del perno, y en pulgadas nos da de 21/128. Diámetro exterior de la tuerca. Para realizar tenemos que poner la tuerca de esta manera y nos da una medición de 9,65 milímetros. Nos está tocando la raya que es del 10, 9,65. Para el cálculo en pulgadas podemos darnos cuenta que la línea del 0 coincide con la raya de la regleta. Entonces al momento de que pasa eso, solamente contamos las rayas desde el 0 de la regleta y el 0 de la medición en pulgadas, donde tenemos un resultado de 6/16. Al momento de llevar a cabo la simplificación tenemos un resultado final en pulgadas de 3/8. Diámetro interior de la tuerca. Hacemos la medición de esta manera, le ponemos la tuerca en medio de estos fierritos que están aquí y nos da una medición de 4,25 milímetros. Y como estamos explicando en la anterior, nos da en pulgadas, nos da de 11/64.
la longitud de la tuerca para realizar de esta manera. Así, y milímetros contamos las rayitas de acá abajo, nos da una medición de 4,95 milímetros y en pulgada de 3,16 avos. A continuación, llevaremos a cabo la fórmula para poder concretar el cálculo de volumen y masa de cada uno de las mediciones de los pernos y tuercas. En la primera fórmula tenemos que el volumen de perno es igual al volumen del roscado más volumen de cabeza menos el área del hexágono por la profundidad del hexágono. Como primera parte tenemos el volumen del roscado. Para calcular el volumen del roscado se tiene la siguiente fórmula, que es radio por diámetro al cuadrado por la altura dividido para 4. Entonces, al momento de poner las medidas que anteriormente pudimos desarrollarlas mediante la medición del vernier, tenemos que el diámetro al cuadrado va a ser igual a 0.555 centímetros por la altura, que es de 0,975 centímetros dividido para 4, dándonos un resultado de 0.2358742125 centímetros cúbicos. Posteriormente vamos a calcular la masa del roscado. Tenemos como fórmula masa igual diámetro igual al volumen, igual a 7.84 gramos centímetros cúbicos por 0,2359 centímetros cúbicos. Se simplifican los centímetros cúbicos y nos da un resultado de 1871 gramos. Esa es la masa del roscado. La segunda medida es el volumen de la cabeza, que lo calcularemos de la siguiente manera, que será pi por diámetro al cuadrado por la altura dividido para 4, como anteriormente pudimos notar, simplemente que cambiamos la unidad a la que queremos encontrar. Entonces tenemos aquí pi por 0.895 centímetros al cuadrado por 0.510 centímetros dividido para 4. Haciendo el cálculo nos da un resultado de 0.3208530176 centímetros cúbicos. Asimismo vamos a tomar el resultado de la masa de la cabeza, que de igual forma como anteriormente vimos, vamos a calcularlo de la siguiente manera: masa igual a diámetro por volumen, dándonos igualdad de 7.83 gramos centímetros cúbicos. Esta vez multiplicaremos por 0.3209 centímetros cúbicos. De la misma forma se simplifican y nos da un resultado en gramos de 2.5126. La siguiente parte es el área del hexágono. La vamos a calcular de la siguiente forma. Como anteriormente pudimos apreciarlo en otras clases, la fórmula del área del hexágono, que es igual a 3 por lado al cuadrado dividido para 2 raíz de 3. Simplemente reemplazamos 0.495 centímetros al cuadrado sobre 2 por raíz de 3, dándonos un resultado total en centímetros al cuadrado de 0.2124478746. Asimismo con la profundidad del hexágono, que es igual a 0.444 centímetros. Vale recargar que todas las unidades que obtuvimos en milímetros las convertimos a centímetros para poder hacer el cálculo del mismo. Entonces, como quinta parte tenemos el volumen del perno, o sea, el volumen total. Vamos a tomar todas y cada una de las cifras que anteriormente pudimos calcular y la vamos a hacer en una sumatoria. En el caso de las primeras dos medidas, siguiente será una resta y finalmente una multiplicación, dándonos un resultado del volumen total del perno es igual a 0.4633601653 centímetros cúbicos. Para calcular la masa total del perno tenemos la siguiente fórmula: masa del perno igual a masa del roscado más masa de la cabeza menos masa del hexágono. Entonces primero vamos a hacer la masa del hexágono, ya que no lo pudimos obtener, así que mediante esta fórmula la despejamos y nos queda de la siguiente manera: diámetro por volumen del hexágono. Entonces reemplazamos y tenemos 7.83 gramos centímetros cúbicos menos 0,0934 centímetros cúbicos. Este resultado nos da 0.7313 gramos. Asimismo calculamos el volumen del hexágono,
que es igual a área del hexágono por su profundidad. Reemplazamos 0.2122 centímetros cuadrados por 0.440 centímetros, nos dándonos como resultado de 0.093368 centímetros cúbicos. Cabe recalcar que se suman los exponentes. Y como cálculo final sobre la masa del perno en total, reemplazamos el 1.8471 gramos más 2.521 gramos menos 0.7313 gramos, dándonos un resultado total de 3.6279 gramos. Posteriormente vamos a calcular ahora en las medidas del perno. La fórmula para calcular el volumen de la tuerca es igual a volumen del hexágono menos volumen cilíndrico roscado. Entonces, como primera ecuación o primera fórmula, tenemos volumen del hexágono, que es igual a 3 por lado al cuadrado dividido para 2 por raíz de 3 multiplicado a la altura del hexágono. Entonces reemplazamos y obtenemos que el volumen del hexágono es igual a 3 por 0.965 centímetros cuadrados sobre 2 por raíz de 3 multiplicado por 0.495 centímetros. El volumen del hexágono en total es 0.3991999308 centímetros cúbicos. Ahora vamos a calcular la masa del hexágono. Como fórmula, masa igual a diámetro por volumen. 7.83 gramos sobre centímetros cúbicos lo multiplicamos por 0.3992 centímetros cúbicos. Estos se simplifican y nos dan un resultado de 3.1257 gramos. Como segunda fórmula, ahora vamos a calcular el volumen del cilindro roscado. Su fórmula es pi por diámetro al cuadrado por su altura dividido para 4. Al reemplazar nos queda de la siguiente manera: pi por 0.425 al cuadrado por 0.495 dividido para 4. Como resultado total nos da 0.070.221.958.92 centímetros cúbicos. De la misma manera vamos a calcular la masa del cilindro roscado, que será igual a 7.83 gramos sobre centímetros cúbicos por 0.7022 centímetros al cubo. Entonces estos se simplifican y nos da un resultado de 0.5498 gramos. Como siguiente fórmula tenemos el volumen total de la tuerca, que vamos a hacer la sumatoria de las mismas. Entonces tenemos que el volumen de la tuerca es igual a 0.399.199.9308 centímetros al cuadrado menos 0.070.221.958.92 centímetros cúbicos. Al realizar la resta nos dará un resultado del volumen de la tuerca total de 0.328.977.971.9 centímetros cúbicos. Y como masa total de la tuerca tenemos que es igual a masa del hexágono menos la masa del cilindro roscado. Simplemente reemplazamos 3.1257 gramos menos 0.5498 gramos, dándonos una masa total de la tuerca de 2.5759 gramos. Gracias.